la pimienta, el azafrán o la nuez moscada. Enseguida te vas a enterar. Pero también hay una ciudad clave. Hoy es la capital de Turquía, Estambul, pero en el siglo XV se la conocía por otro nombre. ¿No es cierto, profe? Claro, era la ciudad de Constantinopla y algunos libros de historia marcan allí el inicio de estas búsquedas de nuevas rutas y horizontes, por algo que sucedió en esa ciudad, que ya te lo voy a contar. Pero antes tenemos que aclarar cómo vivían los pueblos en el siglo XV, y me refiero a que vivían separados, aislados unos de otros. ¿Imaginan por qué? Y supongo que por la geografía, por los mares, por los desiertos, por la selva, por la cordillera. Claro, las barreras naturales, pero las rutas comerciales que establecieron los europeos occidentales permitieron ir conectando, integrando a estos pueblos. Ahora sí te cuento por qué Constantinopla es una ciudad clave en esta historia. Veámoslo en estos mapas. Constantinopla funcionaba como un puente entre las rutas terrestres que unían para el comercio a Europa con Asia. Además, su puerto era paso obligado en las rutas marítimas entre el Mar Negro y el Mediterráneo. Pero a mediados del siglo XV, en 1453, el Imperio Turco, de religión islámica, enemigo de los reinos cristianos, se apoderó de Constantinopla y bloqueó las rutas comerciales entre Oriente y Occidente. ¿Qué hicieron entonces los comerciantes y navegantes europeos? Ellos tenían cada vez mayor necesidad de mercancías porque el comercio estaba en continuo crecimiento. Entonces, si no podían transitar por Constantinopla, tenían que buscar nuevos caminos. Y esto los impulsó a explorar nuevas rutas que los llevaran hacia Oriente. ¿Pero por qué eran tan importantes para los europeos la sal o las especias? Supongo que no era solo para cocinar. Las usaban para condimentar los alimentos, sí. También para fermentar bebidas caseras y para la medicina. Pero tenían otro fin fundamental: conservar los alimentos. Hoy podríamos conservar su carne muy fácilmente en frigoríficos o heladeras. Pero en aquel entonces, ¿cómo hacían para mantenerla? Salarla o adobarla. Condimentarla. La pimienta se producía en la India, la canela y la nuez moscada en Ceilán, el jengibre en China y la más preciada de las especias, el clavo, en las Islas Molucas. Otros productos que alcanzaban altos precios en Europa venían por las mismas rutas: la seda de China, tela de algodón y esmeraldas de la India, rubíes del Tíbet, zafiros de Ceilán y el ruibarbo, muy apreciado en la medicina, de la China. Los comerciantes europeos usaban esta ruta para proveerse de algunos de esos objetos lujosos que vendían a los nobles feudales y los eclesiásticos. También los nuevos ricos burgueses iban a interesarse por esos lujos que en Europa no se producían. Pero en esto de abrir nuevas rutas hubo un personaje clave. Ya sé, Marco Polo. Lo leí cuando era chica. Me acuerdo de sus viajes por lugares increíbles con monstruos voladores, historias con hombres con cara de perro. Sí, el libro incluye leyendas, hechos históricos, descripciones geográficas. Pero antes hablemos de Marco Polo, un viajero que vivió algunas de las aventuras más apasionantes de la historia. En 1271, siglo XIII, Marco Polo, que era hijo de mercaderes, partió de Venecia rumbo al Asia. Lo acompañaban su padre y su tío, que ya habían estado en ese continente para comerciar 5 años antes. Marco Polo y su padre atravesaron el Mediterráneo, el Golfo Pérsico, Persia, el desierto de Gobi y años después de su partida llegaron a la residencia veraniega del emperador mongol Kublai Khan. Los mongoles eran un pueblo nómada que había invadido el imperio chino. En ese viaje, Marco Polo y su padre llegaron hasta antiguas civilizaciones que eran totalmente desconocidas para los europeos: Katai, China, y Zipango, Japón. Marco Polo permaneció en China junto al emperador durante 16 años. Cuando regresó a Europa, contó todo lo que había visto y vivido, pero claro, muy pocos le creían. Ya vimos que portugueses y españoles se lanzaron a la exploración buscando nuevas rutas marítimas. ¿Pero cuándo llegaron a la India por esa vía? Empecemos un poco antes. El reino de Portugal fue el que inició las exploraciones durante el siglo XV. Las expediciones fueron impulsadas por Enrique el Navegante, príncipe de Portugal, desde su escuela de navegación con el apoyo económico de poderosos banqueros. El reino de Portugal tenía vinculación con el norte de África, donde había ricos yacimientos de oro. Sus navegantes comenzaron a explorar las costas de África y en los últimos años del siglo XV finalmente lograron rodear ese continente y llegar a la India por el Océano Índico.
¿Cómo hicieron para llegar a América, explorarla y tener esa visión total del planeta? ¿Por qué eran tan buenos marinos? En principio, eran buenos marinos, porque aprendieron de su propia experiencia y de la de muchos otros pueblos. Veamos este mapa. Ya dijimos que la península ibérica, formada por España y Portugal, estaba estratégicamente ubicada, porque era el punto de unión entre el mar Mediterráneo, el todavía poco explorado océano Atlántico y el mar del Norte. Sin embargo, hasta el siglo XIV, el estrecho de Gibraltar era como una barrera para los navegantes del Mediterráneo, que querían aventurarse hacia el mar del Norte. Los hábiles marinos de la Europa del Norte tampoco solían frecuentar los puertos del Mediterráneo, porque no había un comercio de importancia y porque sus naves eran bastante precarias para esa travesía. ¿Cómo era la navegación en el Mediterráneo? ¿Cómo eran las naves? ¿Eran seguras? ¿Podían enfrentar las tormentas? La navegación era principalmente costera, de cabotaje, es decir, de puerto a puerto, para intercambiar mercancías. Las embarcaciones eran muy pesadas, movidas por remos. Estaban hechas para un mar interior, cerrado, con pocas corrientes. En invierno no podían utilizarse porque el peligro de naufragar era muy grande. Y si pensamos en el comercio, nadie quería arriesgarse a que las mercancías terminaran en el fondo del mar. Pero la navegación iba a evolucionar. Españoles y portugueses iban a cambiar la historia de la navegación europea y también la historia del mundo. Con los nuevos instrumentos de navegación, ¿no? A comienzos del siglo XV, la mayoría de los instrumentos utilizados por los marinos europeos eran los necesarios para la navegación de cabotaje: la brújula magnética, el reloj de arena y la plomada. Pero con el correr del siglo se introdujeron el cuadrante para la medición de la altitud y el astrolabio para calcular la latitud observando la altura del sol o las estrellas. Estos instrumentos hicieron mucho más fácil dibujar con precisión los llamados portulanos. A ver, un minuto. Portulanos. ¿Qué eran los portulanos? Eran los diarios de viaje donde los navegantes anotaban los rumbos y las distancias entre los puertos. Luego añadieron otros datos como la latitud, la inclinación magnética, aspectos meteorológicos, oceanográficos o hidrográficos que permitieron una mayor precisión en los viajes. Entonces, repasando, los avances en la construcción de naves, sumado al perfeccionamiento de la brújula, el astrolabio y las cartas de navegación, llevaron a los europeos al inesperado descubrimiento de un mundo nuevo para ellos: América. Claro, porque lo que Colón quería era llegar a Oriente cruzando el Atlántico. Pero, ¿en qué se basaba? ¿Cómo sabía que eso era posible? Los viajes de Colón fueron la culminación de largos debates. Claro, 3 carabelas, 90 tripulantes, instrumentos de navegación, alimentos para mucho tiempo. Era un proyecto bastante costoso. Muy costoso. Por eso Colón recorrió las principales ciudades de Europa para conseguir fondos. Finalmente logró el apoyo de los reyes de España, quienes dieron su aprobación para que sus banqueros proporcionaran el dinero para la expedición. El 2 de agosto de 1492, Colón zarpó con su flota del puerto de Palos, rumbo al oeste, cruzando el Atlántico. En su tripulación había marineros profesionales. No viajaban ni mujeres ni religiosos. Martín Alonso Pinzón, un destacado navegante, comandaba una de las carabelas, la Pinta. El 12 de octubre de 1492 avistaron tierra.